¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida mujeres, soy Carmen Gudiño y hoy vamos a platicar acerca de la patria potestad, de la tutela de menores y de la guardia y custodia. Vamos a revisar en qué casos se aplica y sobre todo cuál es la instancia encargada de resolver estos asuntos que tienen que ver con nuestros menores. Así que si le parece bien, comenzamos. Bueno, pues bienvenido, bienvenida de nueva cuenta. Ya estoy con nuestro invitado, el abogado Julio César Pastor Herrera. Él es también creador de contenido y vamos a platicar acerca de este tema tan importante como es la patria potestad y que va de la mano junto con otras figuras que ya nos va a comentar. Julio César, bienvenido de nueva cuenta. Hola, ¿qué tal, Carmen? Mucho gusto, saludo a tu auditorio y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, porque fíjate que estos temas acerca de la guardia y custodia, la patria potestad, la tutela de menores, pareciera que son lo mismo. La gente tiende a confundirse estas figuras jurídicas que tienen el fin de salvaguardar a los menores, ¿no? A nuestros niños y niñas. Y yo quisiera que primero nos empezaras a explicar qué es la patria potestad, Julio. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que ejercen los padres sobre sus hijos menores de edad no emancipados. Esto es una figura jurídica que por naturaleza la tienen y por regla general los padres. Nada más los papás. Los papás. Es decir, ambos. Sí, aquí ambos tienen la patria potestad. La patria potestad. Ahora, ¿qué es la tutela de menores? La tutela de menores va a ser esa institución jurídica, esa figura legal que se activa una vez que la patria potestad deja de estar activa. Esto sucede cuando la patria potestad la pierden los padres sobre los hijos, cuando fallecen los padres, incluso por alguna sentencia emitida por un órgano jurisdiccional en materia familiar. Entonces se activa la materia de la tutela de menores. Esto es una persona que puede ser el abuelito, puede ser el tío, puede ser algún familiar cercano, ejerce esa tutela sobre los menores y los va a representar de manera jurídica y va a administrar sus bienes, por ejemplo, y también tendrá que rendirle cuentas al juez de lo familiar. El que se encarga de la tutela, de tutelar al menor. Siempre es un familiar cercano, ¿no? Normalmente vemos que son los abuelos, normalmente maternos o paternos, los que acogen a los menores cuando hay una situación, ya sea por fallecimiento de ambos papás, como tú no lo comentas, o porque simplemente lo perdieron por alguna situación en conflicto que no son aptos para tener a esos menores. Pero puede ser alguna otra figura, es decir, alguien que no sea de este círculo cercano del menor, que diga, yo quiero tener la tutela del menor. Por lo regular siempre va a tratarse de un familiar, salvo en algunos casos en los que precisamente el juez pondere esta situación de que pueda ser otra persona, pero por lo regular siempre va a ser una persona cercana al menor. Como lo vuelvo a comentar, puede ser el abuelito, la abuelita, el tío o algún hermano incluso mayor de edad. Puede ejercer esta tutela sobre estos pequeños. Bien, ahora, la guardia y custodia. ¿En qué consiste y este término para qué se utiliza y en qué casos, Julio? Ok, la guardia y custodia es el cuidado de los menores. En este caso, cuando ya lo habíamos comentado anteriormente, por ejemplo, cuando se llega a la separación de dos personas, el divorcio, pues bueno, uno de los aspectos que se tienen que considerar que son muy importantes es la guardia y custodia, es decir, quién de los cónyuges, quién de los padres del niño, de la niña, va a ejercer la guardia y custodia, quién lo va a cuidar, quién le va a administrar pues sus alimentos, quién va a ver por él, ¿sí? Muy bien, entonces van de la mano, es decir, dependiendo ya del caso, es lo que se determina si vamos a buscar una tutela o una guardia y custodia, una patria potestad, entiéndolo así. Bueno, la patria potestad es una institución jurídica, como lo comenté, que por naturaleza la van a tener los padres de familia. Y salvo que se llegue a perder, bueno, entra entonces el mecanismo de la tutela de menores. En este caso, pues una persona, como lo comentamos, cercana al menor, que se va a hacer cargo de él, como quien dice, pues va a ejercer eso que los papás pues perdieron, o bien por el fallecimiento de los padres. Y la guardia y custodia se da pues cuando hay una separación de dos personas. ¿Quién va a ejercer esa guardia y custodia sobre los menores? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a ver por ellos? Ahora, ¿qué tipo de figuras, además de estas, existen para el cuidado del menor? Es decir, por ejemplo, en la tutela de menores, ¿hay otras figuras que pudieran también representarlo? O sea, ¿otros tipos de tutela?
No, la tutela se entiende que va hacia los menores de edad. Tenemos, por ejemplo, la institución jurídica de la curatela. La curatela va hacia adultos que son incapaces, que pues obviamente no pueden tomar decisiones de manera independiente, de manera autónoma y requieren el acompañamiento permanente de un curador. En este caso, la curatela pues se ve activa en ese momento. Ahora, fíjate que esto es muy importante porque lo tenemos que tener bien claro para saber si en algún momento tenemos que hacer uso de alguna figura como la tutela de menores, tener bien claro hacia dónde ir. ¿Qué instancias son las encargadas de resolver este tipo de situaciones que prevé la ley? Sí, claro. Bueno, recordemos que los órganos jurisdiccionales en materia familiar son los encargados de revisar este tipo de situaciones, en donde se va a tramitar temas de guarda y custodia, en donde se revisa el tema de patria potestad y, por supuesto, tutela y curatela. Entonces, son los jueces de lo familiar los que nuevamente están ahí para resolver este tipo de situaciones. Oye, como ya lo comentábamos la vez pasada, que también amablemente nos ayudaste a entender más acerca del divorcio y de todo este proceso que, bueno, si bien es difícil, creo que la manera de hacerlo más sencillo es informándonos, ¿no? Como claro. En este caso, que se trata de los menores. Y como hablábamos en aquella ocasión, qué importante es saber a qué juez y en qué instancia podemos acudir para resolver todo este tipo de problemas y sobre todo ahorita que estamos en el marco de una elección tan importante, saber a qué jueces vamos a elegir y que van a estar llevando estos casos, ¿no, Julio? Así es. Fíjate, comentas algo muy importante. Los jueces de lo familiar, si bien es cierto, son los que se encargan de estos temas, es importante que ahora que tenemos ya la elección judicial pues, en marcha, es importante que los ciudadanos conozcan que sus candidatos, sus candidatas a jueces familiares, pues evidentemente tienen que conocer este tipo de temas. Preguntarles, por ejemplo, qué es la patria potestad. Cuestiones tan básicas, preguntarles qué es la guarda y custodia, preguntarles qué es la tutela, la curatela y cómo se tramitan, cómo se llevan a cabo estas instituciones jurídicas, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la patria potestad y la tutela, para ver si conocen efectivamente estos temas que son de suma relevancia. Ahora, fíjate que pues tú sabes bien que vivimos una época en donde las mujeres estamos destacando, ¿no? En donde, bueno, siempre hemos destacado, pero Siempre. ahora la intención es pues sumarnos, ¿no? Más en estos puestos, en estos cargos de alta dirección, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? Pero pues hay ahí algún debate, sobre todo en estos temas cuando se tratan de lo familiar y de los menores, en donde se le da la razón a la mujer. Es decir, en estos casos de la tutela, de la custodia, se pone, digamos, que la mujer tiene más ventajas sobre el hombre al momento de decidir con quién se va a quedar el menor, ¿o es igual? Por lo regular, en temas de guarda y custodia, sí la mujer lleva las de ganar. Por lo regular, hasta los 12 años, los niños pues, van a quedarse casi por regla general con la mamá, pero no siempre. No siempre. Hay casos en donde las mujeres, y lo digo con mucho respeto, pues llevan a cabo violencia incluso en contra de sus hijos, temas de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, que pues precisamente el juez valora para que no puedan ejercer ellos la guarda y custodia y quede en manos pues del padre, porque en este caso la madre pues está siendo incapaz de poder cuidar a los menores y pues evidentemente lo que se protege, lo que se cuida es el interés superior del menor. Claro, fíjate qué importante que nos comentas esto, ¿no? Porque ante todo, y la ley así lo va a prever, es el menor. Que el menor esté bien, que reciba lo necesario y que sea quien sea que se encargue de su protección, de velar por sus intereses, lo haga de la mejor forma. La ley estipula, Julio, la renuncia a estas figuras, es decir, yo puedo renunciar a ser tutor de un menor, puedo renunciar a la patria potestad, puedo renunciar a la tutela, ¿o no son renunciables estas figuras? La patria potestad es irrenunciable. Irrenunciable. Por regla general, como lo comento, los padres ejercen la patria potestad sobre sus hijos y recordemos que le da derechos, le da obligaciones sobre sus hijos menores de edad no emancipados y es irrenunciable la patria potestad. La guarda y custodia sí puede decir uno de los padres, decir, bueno, yo no tengo inconveniente en que la guarda y custodia la ejerza la mamá, por ejemplo, o la mamá decir incluso, ¿por qué no? Puede decir que la ejerza el padre porque yo no me considero apta para ejercer la guarda y custodia por mis ocupaciones o por cualquier otra situación. El juez lo valora y si es procedente, se asigna la guarda y custodia al padre, por ejemplo. En el caso de la tutela, recordemos que puede ser algún tío el que ejerza la tutela sobre los menores de edad
y va a rendirle informes al juez de lo familiar de cómo está llevando a cabo la administración de los bienes del menor, en su caso, cómo está viendo por sus intereses, representándolo jurídicamente, y si el juez advierte alguna situación de alerta, de alarma, pues evidentemente lo puede remover y nombrar a otra persona como tutor de esos menores de edad. Desde luego aquí también el sistema DIF juega un papel importante en la vigilancia en este tipo de casos. Ahora, fíjate que eso me hace pensar en otra cosa. Hace tiempo hablábamos del testamento, ¿no? Y de cómo en esta figura, que es también tan importante, nosotros como padres podemos prever el futuro de nuestros hijos en caso de que nosotros como papás faltemos, si hay una figura en donde nosotros podemos decidir quién va a ser como el guardián de nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, así se puede, digamos, nosotros también preverlo en cuanto al tutor, es decir, poner esta figura de si nosotros faltamos, yo quiero nombrar como tutor a, ¿o no se puede hacer? Sí se puede porque es la voluntad de las personas y evidentemente en el testamento, pues todos somos susceptibles de en algún momento pues dejar de estar en este mundo y podemos hacerlo presente en el testamento. Por supuesto que sí, porque está la voluntad de la persona que está realizando su testamento. Y qué importante, ¿no, Julio? Velar por los intereses de nuestros menores. Ahora yo quisiera que platiquemos hacia una parte que me parece también relevante, que es cómo se puede perder estas figuras. Es decir, cómo se puede perder la tutela de un menor. ¿En qué casos? Bueno, en este caso hablamos principalmente de la patria potestad, diferenciándola de la tutela. Sí. La patria potestad se puede perder cuando los padres han fallecido. Evidentemente, pues se pierde ahí la patria potestad, queda el menor en una situación de tutela en donde se activa este mecanismo y entra un familiar cercano para ejercer esa tutela sobre el menor. Se puede perder en casos de violencia, por ejemplo, como lo comenté, en casos de adicciones, de alcoholismo, en donde la patria potestad ya no la puede seguir ejerciendo esa persona, ese padre o madre, porque evidentemente le está generando un perjuicio al menor. Y el juez de lo familiar lo que tiene que atender en ese momento es al interés superior del niño o del menor, como también se le conoce, que es que por encima de los padres va a estar el menor. Claro. Eso en cuanto a la patria potestad. Déjame hacer una pausa y vamos a regresar si las otras figuras también se pueden perder. ¿Te parece? Claro. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, seguimos platicando acerca de todos estos temas, la patria potestad, la tutela, la guardia y custodia, así que no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en esta charla tan interesante. Estamos hablando de la patria potestad, de la tutela de menores, de la custodia y la guardia, de los chiquitos, de los más pequeñitos y en qué casos se puede pedir y en qué casos se puede perder. Y antes de irnos a la pausa, nos quedábamos hablando acerca de cómo se puede perder la patria potestad, Julio. Y ahora yo te pregunto, ¿la tutela de menores también se puede perder? Sí, claro, se puede perder por una mala administración por parte del tutor, cuando no está haciendo bien su trabajo, porque evidentemente tiene que rendirle cuentas al juez de lo familiar y si el juez una vez que lee los informes del tutor advierte alguna situación de riesgo para el menor, puede removerlo libremente y entonces nombrar a otro familiar para que funja como su tutor de los menores. Ahora, tú en la abogacía ya en la práctica, ¿algún ejemplo que nos puedas dar respecto a cómo se dan estas figuras? Uno breve que nos puedas comentar para que la gente tenga ya más claro cómo se pide, ¿no? En este tipo de figuras para los menores. Sí, claro. Fíjate que eso que comentas es muy importante. Hace algunos meses tuvimos un caso de un matrimonio en donde ambos tenían adicciones al alcohol, a las drogas, y evidentemente esto fue de conocimiento de vecinos, de familiares y de conocidos, preocupados precisamente por el bienestar de sus hijos menores de edad, que aún así pues eran sus papás y buscaban el amor de su papá y de su mamá, pero evidentemente no podían ejercer ya la patria potestad porque tenían una situación de riesgo para los menores que se hizo de conocimiento precisamente del sistema DIF municipal del municipio que te comento.
Y bueno, pues el DIF llevó a cabo las acciones necesarias, los trámites necesarios para que se les quitara la patria potestad a estos padres sobre estos menores de edad y entonces se nombrara un tutor, que es un familiar cercano, puede ser el tío o la tía, y ejerciera la tutela sobre estos menores de edad, porque evidentemente estaban en riesgo. Claro, fíjate, y esto me permite preguntarte, Julio, ¿qué pasa en el caso de los menores que no figuran en ninguno de estos? Es decir, no cuentan con la patria potestad, no son tutores de nadie, ¿no? No están a cargo de ningún tutor. Evidentemente no hablamos de la custodia y de la guardia. ¿Qué pasa? Hay niños que, digamos, no estén apegados a ninguna de estas figuras. ¿Qué pasa con ellos? Sí, claro. En este caso, el Estado tiene que garantizar el bienestar de los menores atendiendo precisamente al interés superior del menor, que está contemplado en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México. Y en este caso tenemos al sistema DIF municipal o incluso el del Estado, que se tienen que hacer cargo de estos menores de edad y protegerlos, porque cuando no cuentan con un familiar cercano o alguien que se le pueda identificar como el tío, la tía, el abuelito, la abuelita, pues evidentemente tienen que ejercer el cuidado de estos menores de edad, porque es a través del DIF que el Estado se hace responsable. Y es que fíjate, Julio, siempre decimos, bueno, los abuelos son los encargados, ¿no? Y además los abuelos felices de cuidar siempre a los nietos, pero muchas veces a lo mejor los abuelos ya no están en capacidad de cuidar a un menor, ¿no? Eso también hay que decirlo, y resulta que este menor, además de que o ya no cuenta con los abuelos, puede darse el caso también de que algún tío o tía diga, pues yo no lo quiero cuidar o no quiero hacerme cargo de esa responsabilidad porque a lo mejor no puedo o no quiero. Claro. ¿Qué pasa en esos asuntos? ¿Es cuando ya entra el Estado a salvaguardar esos niños? Claro, recordemos que siempre en los juzgados familiares, cuando se dan este tipo de trámites sobre patria potestad, guarda y custodia, tutela, siempre va a estar adscrito un agente del Ministerio Público de la Fiscalía. Y en este caso, el Ministerio Público tendrá precisamente que velar por el interés superior del menor. Siempre va a ser llamado a juicio el Ministerio Público para identificar aquellos riesgos que puedan ser perjudiciales para el menor y hacerlos valer. En este caso, el Ministerio Público también tendrá que ser escuchado. Es el papel del Ministerio Público en estos casos para proteger el interés superior del menor. Fíjate, y ahora vamos a hablar de otro tema que también me parece que tenemos que tocar, y es acerca de la voz que tienen los niños, la importancia de escucharlos, ¿no? Y que ahora se prioriza muchísimo eso, afortunadamente. Ya pasamos esas épocas en donde no se escuchaba a los niños, en donde prácticamente era un mundo de adultos y los niños se acataban a lo que dijeran los adultos. Claro. Ahora, en estos temas, el menor puede decidir acerca de, por ejemplo, me quiero ir con mi papá, me quiero ir con mi mamá, o con quién estoy más a gusto, o no. ¿Qué pasa aquí? Hay algo muy importante que se llama interés simple del menor o del niño, y este consiste en que el juez deberá escuchar al menor sobre con quién se quiere quedar, si con su mamá o con su papá, y posteriormente tendrá que hacer un estudio y un análisis jurídico acerca de lo que el niño virtió, acompañado de un perito en psicología, y tendrá que valorar también el interés superior del menor. Si bien es cierto, puedo poner un ejemplo, el niño dice, me quiero ir con mi papá, pero el papá ejerce, por ejemplo, violencia. Entonces, ahí entra el interés superior del menor, porque el juez no puede dejarlo en manos de su padre, porque el padre ejerce violencia. Aunque el niño diga, bueno, a pesar de que me violenta, quiero estar con mi papá porque lo amo y porque es mi papá, el juez tendrá que valorar y decir, no puedes estar con tu papá. Será escuchado, pero pesará más el interés superior del menor. En cambio, si la mamá a lo mejor no lo violenta, pero no está con él derivado de sus actividades laborales, será más prudente que esté con la mamá, a pesar de que el niño diga, quiero estar con mi papá. Fíjate, qué importante también de escuchar a los menores. Ahora, llega una edad en donde, por ejemplo, yo siempre viví con mi mamá, ¿no? Pero resulta que cumplo 13 o 14 años y ahora me quiero ir con mi papá. ¿Se puede hacer esto? Sí, claro. Se puede hacer esa modificación de guarda y custodia, en donde al niño se le va a escuchar y el juez va a valorar, va a ponderar el interés superior del menor y puede dar la guarda y custodia a la otra parte. Ahora, cuando hablamos de esta guarda y custodia, que siempre, como tú nos comentas, es en situaciones de separación, cuando hay un divorcio, ¿conviene hacerlo, Julio, por la vía legal? Porque me imagino que también se dan muchos casos, o tú lo has visto, en donde a lo mejor la pareja se separa, ¿no? Terminan su relación, ya cada quien se va por su lado, pero hay niños, ¿no? O hay menores,
y entre ellos acuerdan, bueno, pues se van contigo, ¿no? Y seguimos, y nunca se divorcian y siguen así, y nunca aclaran lo de la guardia y custodia. ¿Conviene hacerlo así o por qué no es recomendable y sí se tiene siempre que ir ante juez e informar con quién están esos niños? Okay. Lo recomendable siempre será acudir ante el juez de lo familiar para que quede formalizado este tipo de situaciones en donde vamos a decidir la guardia y custodia y se va a revisar todo este tipo de temas. Sin embargo, es cierto, muchas parejas que incluso no están casadas, pues llevan a cabo la guardia y custodia compartida, en donde dice, ¿sabes qué? Una semana vas a estar conmigo, la otra semana vas a estar con tu papá, de manera económica, como se pudiera decir, en donde no hay nada formal, no hay nada ante un juzgado de lo familiar. ¿Qué se puede dar como alternativa a este tipo de temas? Hay centros de mediación y conciliación en el Poder Judicial o incluso los centros de mediación ahora municipales en donde se puede llevar a cabo un convenio de mutuo acuerdo en donde se va a revisar este tipo de temas. Pero siempre lo más recomendable será acudir ante un juzgado de lo familiar. Y mucha gente no lo hace, ¿no? Y pasan así años y años y resulta que ellos mismos se van entendiendo en cómo cuidar a los menores, pero bueno, siempre es recomendable hacerlo a través de la vía que se tiene que llevar a cabo, ¿no, Julio? Ahora, yo quisiera preguntarte, en todos estos temas son pues relevantes porque estamos hablando de la protección de nuestros niños y de nuestras niñas y de cuidar en lo más que se pueda su salud emocional. Porque a veces tenemos a los niños para allá y para acá y los papás no logran ponerse de acuerdo o viven situaciones muy trágicas, ¿no? Hay pequeñitos que lamentablemente viven unas situaciones tremendas en donde se ven obligados a que pasen a la protección. Por ejemplo, tú comentabas del DIF y bueno, ya de ahí sea todo un proceso para ellos legal, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en estos casos? ¿La ley también prevé algún tipo de resguardo cuando se trata de estas situaciones, como yo te comento, a lo mejor de violencia muy fuerte o de eventos muy traumáticos para los niños? Sí, claro, el DIF tiene a su cargo también albergues en donde pues justamente tiene a los menores que pues tienen situaciones de violencia, de adicciones de los padres y que pues no son tratados como deberían ser. Tiene albergues en donde tiene a los niños y es de hecho algo que debe garantizar el Estado a través del DIF. Entonces el desarrollo integral de la familia, que es el DIF, tiene que encargarse de estos temas cuando no tenemos un familiar próximo que pueda cuidarlos. En este caso, por ejemplo, la tutela. ¿No? Ahora, fíjate, yo quisiera preguntarte algo porque siempre en este programa hablamos acerca de la importancia de proteger a nuestros niños y niñas, ¿no? De que no importa que no sean nuestros hijos, sino como sociedad tenemos una corresponsabilidad de cuidar de nuestra infancia. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte si externamente, digamos, alguien que no tenga nada que ver con el caso, puede denunciar cuando en un entorno, cuando en unos padres están ejerciendo violencia contra los niños para que pierdan la patria potestad. Es decir, eso de las amenazas que me acuerdo que se daban antes de te voy a denunciar al DIF porque maltratas a tus hijos, ¿eso se puede dar? ¿Cualquier ciudadano lo puede hacer? Sí, claro, desde luego. De hecho, déjame comentarte que el sistema DIF tiene una dependencia administrativa que se llama Procuraduría de la Defensa del Menor y justamente se encarga de este tipo de temas de defender al niño cuando se encuentra en situaciones de vulnerabilidad frente a sus padres. Entonces, por ejemplo, lo comentaba yo, situaciones de abandono incluso, situaciones de adicciones o de violencia. Esto es lo más grave, porque cuando un niño es violentado, pues evidentemente está en riesgo su vida. Entonces, en este tipo de situaciones, cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de casos puede denunciarlo, independientemente de que pueda darse una denuncia por la vía penal. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Pero cualquier, por ejemplo, si el vecino se está dando cuenta, y lo digo porque a lo mejor la gente que nos está viendo podría, a lo mejor no atreverse, ¿no? En decir, bueno, es que yo soy testigo de que mi vecino maltrata a sus hijos, pero ¿a dónde ir o con quién denunciarle? Finalmente son sus hijos, ¿no? Que es lo que se comenta mucho. Entonces, aquí en este caso sí aplicaría levantar la denuncia y la autoridad ya sería la encargada de investigar. Claro, yo lo que les puedo recomendar es que acudan al sistema DIF municipal, el más cercano de su domicilio, y puedan hacer de conocimiento a la autoridad este tipo de situaciones que se están suscitando en su entorno, para que la autoridad pues, pueda llevar a cabo las acciones correspondientes y, como te comento, en su caso puede ser incluso la presentación de una denuncia por la vía penal, por temas de violencia. Claro. ¿Sí?
que se da mucho, que si revisáramos en estos momentos las cifras nos asustaríamos, sí, Julio, claro, lamentablemente de ver pues cuánta violencia se ejerce en contra de nuestros niños y de nuestras niñas, y que si está en nuestras manos protegerlos para que alguien más se haga cargo, bueno, pues qué mejor. Lamentablemente el tiempo es muy corto, esperemos que hayamos abarcado todo, porque el tema pues como que nos va llevando, sí, de un punto a otro, ¿no? Pero me gustaría que nos regalaras una conclusión, Julio. Sí, claro, Carmen. Bueno, la patria potestad, la guarda y custodia y la tutela son instituciones jurídicas de suma relevancia que en esta elección judicial tú como ciudadano tienes que preguntarle a tus candidatas, a tus candidatos, si es que conocen estos temas, porque de ellos depende el futuro de la familia. Así es, y que conozcamos bien quiénes son los que nos van a juzgar, ¿no? O los, claro, que van a llevar este caso, porque todos tenemos hijos y en algún momento vamos a necesitar, digo, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no, pero pues siempre hay que prever. ¿Qué pasaría si en mi caso a lo mejor hay una separación y tengo que tramitar una guardia y custodia? Bueno, pues saber que esos jueces van a ser capaces de llevar a cabo este juicio, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias, Julio César. Como siempre es un gusto tenerte aquí en Mujeres. Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación. Oye, y gracias a usted, gracias porque nos acompañó hasta el final en este programa para conocer más acerca de la guardia y custodia, la patria potestad, de la tutela de menores. Así que, bueno, está usted ya con más información, con un panorama más amplio, y simplemente lo único que le puedo decir es abracemos de nueva cuenta a nuestros niños y a nuestras niñas. Recuerde que esta corresponsabilidad de la que hablamos es muy importante, son de todos y de todas, así que a cuidar a nuestros pequeños. Gracias, nos vemos la próxima semana en otro tema de mujeres. Muy buenas noches.